Bendiciones para todos y para todas. La palabra que voy a compartir hoy está en Marcos 4, versículo 21 al 25. Y nos dice la palabra de la siguiente manera. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es una palabra bastante confrontativa para cada uno de nosotros. Y yo quiero que en esta hora reflexionemos acerca de esta palabra que ya me viene hablando al corazón hace ratito. Nos dice la escritura que el Señor empieza haciendo una pregunta. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Bueno, almud. El almud era como una especie de cajón que ya está en desuso actualmente, pero en una época muy antigua, muy remota de la antigüedad, el almud era como una especie de cajón, algunas veces de barro y otras no. Pero esa especie de caja tenía como por dentro como unas rayitas para medir, era para medir. Entonces lo utilizaban para calcular ciertas medidas. No recuerdo en este momento si era de una especie de grano o algo así, pero era para medir. Entonces el Señor hace referencia a que si usted coge eso que ya está en desuso, ese cajón, y si usted coge una luz, una lámpara encendida y la mete debajo de ese almud, ¿qué sucede? Inmediatamente la luz se apaga. Tampoco va a cumplir su función debajo de la cama. Pero cuando usted y yo nos mencionan cama, para usted y yo es fácil imaginarnos eso, una cama de 4 patas. Y usted dirá, bueno, pues si yo meto una lámpara debajo de una cama de 4 patas, tal vez no alumbre lo suficiente, pero no se apaga del todo. Alguito de luz da. Y eso era lo que yo pensaba, porque yo no entendía el significado profundo de esa escritura, y resulta que la cama para el judío, específicamente en esta época, no es lo mismo que para nosotros en nuestra era actual una cama. La cama para ellos era como una especie de colchón que ellos armaban con telas y con algunas cosas en el piso, en pocas palabras. El solo hecho de que el Señor haya dicho que no se pone la lámpara debajo de una cama, era como decir, no se pone la lámpara debajo de una colchoneta o algo así. La simple expresión ya sonaba como algo absurdo. Y es de eso de lo que quiero hablar. ¿Hasta qué punto del absurdo hemos vivido dentro del propósito de Dios? ¿Hasta qué punto del absurdo hemos vivido dentro del propósito de Dios? ¿Cómo así? Dice aquí, no es para ponerla en el candelero. No se trae la luz para ponerla debajo. ¿No? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero? La luz
Las lamparitas que ellos tenían eran pequeñas. Recordemos, está de más recordar que en ese tiempo no había luz eléctrica. Entonces usaban unas lámparas que se encendían con unas mechas a las que se les echaba aceite, ¿cierto? Entonces esa mecha se prendía y se encendían las lámparas. Pero las lámparas eran pequeñitas. Entonces, aparte de que eran pequeñitas, tenían que estar en el candelabro. Y el candelabro tenía que estar en una posición alta, más o menos como esta bombilla que está ahí, que me hace ver toda iluminada, para que resplandeciera toda la casa. En otro lugar no podía cumplir su propósito, o estaba dentro de un absurdo, en una situación absurda que no era su propósito, o simplemente se apagaba como debajo del alma, ¿ok? Pero es interesante que el libro de Levíticos ya nos hablaba de esto también, sobre las lámparas. Entonces, cuando el Señor Jesús hizo cuando el Señor Jesús le hablaba, recordemos que el Señor Jesús era de tierra judía. Él hablaba de acuerdo al pensamiento judío, a las costumbres judías, a las raíces judías, ¿cierto? De manera que cuando él hablaba, los fariseos en especial, que eran doctores de la ley, sabían perfectamente a dónde quería llegar. Sabían perfectamente de qué les estaba hablando. Entonces, ellos intelectualmente captaban el mensaje así, pero tristemente espiritualmente el mensaje nunca lo pudieron entender. No les interesó entenderlo. ¿Cuántas veces lo que Dios nos dice llega a nuestro intelecto, pero se queda ahí y no baja a nuestro corazón? Eso es lo que tristemente ha pasado muchas veces, que nos quedamos con un aprendizaje intelectual con lo que nos dan en la iglesia o a través de una predicación en YouTube, por ejemplo, como estas, o en cualquier mensaje, pero no baja eso a nuestro corazón. Entonces se queda en la superficie el mensaje. Y ahí la luz no puede ser luz, no puede alumbrar, porque no hay cómo pueda cumplir de una manera lógica su propósito, ¿sí? Aunque es luz, está debajo del almud, entonces está en un punto absurdo dentro del propósito de Dios. Muchas veces al leer la palabra sucede que decimos: no, es que yo ya esto me lo sé. Nos podemos saber la escritura de memoria, pero la semblanza espiritual que el Señor tiene que darnos siempre será profunda, muy profunda, y en cada texto nos puede dar diferentes enseñanzas una y otra vez. Esas enseñanzas tienen que bajar a nuestro corazón para que haga una verdadera transformación en nosotros. Vamos a ver qué nos dice Levíticos, capítulo 24, del 1 al 4. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Así que cuando el Señor dijo esta palabra,
los intérpretes de la ley y los fariseos sabían cuál era el mensaje. Yo ya me conozco, yo ya sé de lo que va a hablar. Sabían al punto el que Dios quería llegar. Por eso, en muchas ocasiones, por no decir que en todas, se sintieron grandemente abofeteados, porque sabía que los estaba confrontando, pero no podían aceptar ni digerir el propósito espiritual que tenían las enseñanzas de Jesús. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, nos da una indigestión espiritual, porque se nos queda la palabra como una papa atragantada aquí y no baja donde tiene que llegar, al corazón. Y es por varias cosas. La primera, dice, traigan para el alumbrado aceite puro. Aceite puro. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Pero muchas veces la unción total y fresca del Espíritu Santo no nos alcanza, porque hay demasiadas cosas en nuestras vidas que están impidiendo el fluir total del Espíritu Santo. Y por eso, muchas veces, hay cosas que interfieren en que usted y yo podamos dar una luz continua, un testimonio continuo de luz a los demás, que podamos alumbrar a los demás continuamente. Y somos como esas luces de Navidad, así, luces intermitentes. Y eso no quiere Dios que seamos usted y yo, sino luces que ardamos continuamente en la presencia de Jehová. Eso quiere decir que para nosotros poder alumbrar de manera continua y eficaz dentro del propósito de Dios, tenemos que estar conectados con Él, con la luz superior, con nuestro sol, que es Cristo. Tenemos que vivir en una continua relación con Él y con su palabra. Dice, fuera del velo del testimonio. Dice más adelante, en el tabernáculo de reunión la dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Pero voy al versículo 4 para correr. Sobre el candelero limpio las pondrá siempre en orden. Sobre el candelero. Aquí vuelve y dice lo que dice en la otra lectura que estábamos haciendo ahorita. Sobre el candelero. Si nosotros no estamos sobre la roca que es Cristo, nuestra luz no va a ser luz. En la otra parte de la escritura el Señor dice, ojo, que la luz que haya en ti no sea tinieblas. Tenemos que estar encima del candelero limpio. Tenemos que estar procurando siempre una limpieza interior, porque sabemos que todos los días nos contaminamos, todos los días pecamos, todos los días nos enojamos, todos los días tenemos diferentes cosas que nos hacen pecar. Entonces, todos los días tenemos que estar en la presencia del Señor, ardiendo continuamente en su presencia, para que haya esa limpieza espiritual. Y estemos en ese candelero en lo alto, podamos alumbrar siempre en orden. Y acabo con esto, o sea, remato con esto. Ahí nos dice siempre en orden. Hay un orden para todas las cosas. Dios es un Dios de orden. Pero muchas veces usted y yo ponemos primero el 2 que el 1. Y así no funciona. No podemos alterar las matemáticas. No podemos pretender ser luz cuando ponemos otras cosas como prioridades antes que a Dios. Tenemos que ser ordenados. Muchas personas quieren llegar a un púlpito sin haber pasado por todo un proceso que es necesario. Algunos se pelean por un púlpito, y recordemos que la iglesia primitiva no tenía púlpito, por eso fue tan exitosa para Dios. Entonces, limpieza, orden,
arder continuamente. Eso quiere decir una permanencia, una constancia, adquirir esa disciplina constante, dejar de ser personas de doble ánimo, que hoy sí, pero mañana no, si estoy bien sí, si estoy mal no. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cumplir ese propósito con el cual Él nos hizo. Continuemos con Marcos 4, versículo 23. Dice más adelante. No, dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La luz saca a flote lo que hay en nosotros. Necesitamos luz para que salga a flote el pecado interior y podamos tener esa oportunidad de pedir perdón y arrepentirnos delante del Señor y ser perdonados. La luz trae a manifiesto qué tan mal estamos o qué tan buenos podemos ser, qué tanto nos falta por mejorar. Pero remata, si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor hace una conexión, pasa de los ojos de inmediatamente a los oídos, hace una conexión. ¿Y sabía usted que los oídos de alguna manera son el ojo espiritual de la persona? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les dijo también, mirad lo que oís. ¿Cómo así que mirar lo que oís? O sea, ¿cómo voy yo a ver algo que estoy oyendo? Cuando el Señor dice mirad, está hablando en imperativo, está dando una orden. Mira, es enfoque su atención en lo que escucha, en esto que el Señor estaba hablando. No ponga atención a cualquier cosa que usted oiga, pero ponga una atención especial, reverente a lo que el Señor le está diciendo, a lo que el Señor nos está diciendo. Por eso dice que tiene oídos para oír, oiga. Mire con atención lo que oye, porque con la medida en que usted mide, será medido, y aún se le añadirá a vosotros los que oís. Cuando nosotros oímos atentamente, Dios nos va a dar y nos va a dar, nos va a demandar más, pero también nos va a dar más, nos va a dar más, nos va a regenerar más, nos va a llenar más de su presencia. Pero dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ojo con eso, aún lo que no tiene se le quitará, al que tiene se le dará. Entre más usted está en la presencia del Señor, más tendrá, más tendrá. Entre más usted ponga atención a lo que Dios quiere hablarle, más llegará, más le dará, más crecerá. Pero muchas veces creemos que somos algo y no somos nada. Creemos que tenemos algo y no tenemos nada. Dice, y al que no tiene, ¿cómo es que dice? Y al que no tiene, aún lo poquito que crea que tiene, se le quitará. Qué triste que algún día nosotros nos demos cuenta de lo engañado que hemos estado de pronto y digamos, y se nos quite aquello que nosotros creíamos que teníamos, que creíamos poseer algo y realmente no había nada. El Señor dice en el Apocalipsis, tú que tienes nombre de que vive y de que vives y estás muerta. Pidámosle al Señor que nos muestre si en nuestro corazón hay autoengaño, que nos muestre cuando hemos sido desordenados, que nos muestre cuántas veces hemos sido luces intermitentes y no continuas, cuántas veces nos ha faltado arder continuamente en la presencia del Señor, porque unas veces estamos en su presencia, pero otras veces no queremos estar, otras veces no queremos nada con nadie y tampoco con Dios. Almas de doble ánimo. Pero ¿hasta qué punto del absurdo hemos vivido dentro del propósito de Dios? ¿Hasta qué punto? Cierro con esto. Dice la escritura más adelante en el versículo
33. Y quiero que usted piense en esto y se ubique en cuál de las dos partes está usted ahora. Eso solamente lo pueden saber usted y Dios. Dice el versículo 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, a lo que estaban dispuestos a oír, a lo que estaban dispuestos a recibir. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Él hablaba en parábolas y a los demás les quedaba solo la superficie, porque se les quedaba solo en el intelecto, como ya lo dije. Pero a los discípulos, el Señor estaba interesado en que los discípulos no les llegara solamente al intelecto, sino que también les llegara al corazón. Por lo tanto, Él les declaraba todas las cosas, Él les explicaba, tenían ese privilegio de tener directamente al Señor con ellos y que Él mismo se sentara y les explicara el significado de cada parábola. Es un privilegio que nos quiere dar a usted y a mí. Pero los discípulos podían disfrutar de ese privilegio porque ellos estaban continuamente al lado del Maestro. Para donde Él iba, ellos iban. Pedro dejó su barca y sus redes por Jesús. Mateo dejó su función como cobrador de impuestos para seguir a Jesús, y así todos ellos se despojaron, dejaron a un lado todo aquello que les impedía poder estar con Jesús continuamente. Y al estar continuamente con Él, aprendieron y les eran descubiertos los secretos del reino de Dios. Eso es lo que quiere Dios con usted y conmigo. Que sus secretos, los secretos de su corazón, sean revelados a nuestro corazón. Sí, Él quiere que usted y yo entendamos de una manera inteligible, o sea, que nuestra mente pueda discernir, pueda conocer, adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Sí, pero Él quiere que esa sabiduría no se quede solo aquí, en el bla, 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 sino que venga acá, que sea práctica, que realmente pueda cumplir un proceso de transformación muy, muy profundo en nuestras vidas, para que otros vean, crean y se apropien también de ello y puedan hacer parte también del reino de Dios. Entonces, yo quiero que esta reflexión, usted medite mucho en eso, medite la luz que Dios ha puesto. ¿Usted qué ha hecho con la luz que Dios ha puesto en su corazón? ¿La tiene bajo el almud, bajo la cama, de una manera absurda? ¿O realmente está cumpliendo el propósito con el que Dios la puso ahí? ¿O usted tal vez es una persona que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, así que no tiene ni idea de lo que yo le estoy hablando? Pues sencillo, simplemente pídale al Señor que le revele cuál es su voluntad para su vida. Y si usted se siente identificado con esta palabra, entréguele su vida a Dios. Entréguele la vida a Jesús, recíbalo en su corazón y entonces Él le va a empezar a hablar claramente como lo hacía con sus discípulos. Porque el propósito de la luz es que todo aquello que está escondido sea manifestado. Y para nosotros, un gran privilegio es que los secretos escondidos en el corazón de Dios nos sean revelados a nosotros. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué bendición! Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias por esta palabra tan maravillosa, Señor, tan confrontativa, pero a la vez tan dulce, Señor. Gracias, Dios, porque nos amas y quieres, Señor, que todos los días corrijamos nuestros errores y que podamos enmendarlos delante de ti, podamos pedir perdón. Endereza nuestros pasos, Señor.
Cada uno sabe dentro de sí cómo está viviendo, cómo se ha comportado, si ha sido luz o ha sido tinieblas. Cada uno lo sabe, Señor. Yo oro también por aquellos, Señor, que vean por primera vez este video y que tal vez no han recibido a Jesús en su corazón. Oro, Señor, para que un día tú toques sus mentes y sus corazones y ellos puedan entender con claridad el propósito con el cual tú les formaste, Señor, y la luz de Cristo pueda entrar a sus corazones. Yo oro para que sea así y te doy las gracias porque sé que me oyes. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los oyentes y de los que ven estos videos, Señor. Gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te recuerdo una vez más que si este video ha sido de edificación para tu vida, apoyes mi canal dándole like, te suscribes en la campanita. Yo realmente no tengo mucha experiencia en esto, entonces a veces olvido recordarlo, pero por favor, si de verdad te ha edificado, compártelo con todas las personas que puedas. Compártelo para que así podamos llegar a más corazones y que sea el Señor respaldando cada palabra. En el nombre de Jesús, ese es mi deseo y esa es mi petición. Los quiero mucho. Bendiciones para todos.